Bueno, el capítulo de hoy trae tralla, porque hoy os vengo a explicar por qué este hombre revolucionó el concepto de la sexualidad y qué hizo, y bueno, y que entre tantas cosas, qué nos vino a contar. Muy buenas, ¿cómo estamos? En el capítulo de hoy, ¿vale? Empezamos un nuevo apartado. Como habéis visto, el título se llama El sexo y, en este caso, Freud. Pero con esta idea pretendo clasificar los temas que vayan relacionados con la sexualidad bajo el nombre del título El sexo y. O sea que más adelante, para que tengáis una idea de qué voy a venir a hablar, cuando ponga el sexo y, sabréis que habrá un tema relacionado con la sexualidad. Lo quiero tratar de forma, o sea, el título es un poco más coloquial, realmente de lo que vengo a hablar es sexualidad, ¿no? Pero bueno, pongo el sexo porque es más corto, no tiene mucho más. Y hoy vengo con Freud, porque ya os dije en su momento por las stories que me parecía un hombre interesante. En general, la escuela del psicoanálisis a mí me llama mucho la atención, simplemente por el tema del inconsciente, me parece que es una pasada, a nivel teórico, obviamente, y aparte me interesa toda la teoría sexual que tiene, porque tiene un montón de tela y tralla, pese a que no se sustente, es interesante de comentar. Y bueno, yo que estudio sexualidad, pues no podía faltar aquí. Os vengo a comentar varias cosas, tipo, tengo el complejo de Edipo, que a muchos os sonará al igual que el complejo de Electra. La teoría fantasma, que viene también de la teoría de la seducción. Y la envidia del pene, que ahora iremos con esto poco a poco. Y además también, bueno, unas cuantas etapas que suceden en el desarrollo del niño y de la niña a lo largo de su vida. Pero bueno, lo primero de todo, ¿cómo era Freud con respecto a este tema? Él, por ejemplo, no era tampoco un pervertido, como se solía decir, por tratar temas así. Tampoco era un desatado ni un loco del sexo. Realmente se dice que no era tan fan del Eros, ¿no? Como parecía. Simplemente le daba mucha curiosidad de explicar varias cosas a través de la sexualidad. Lo que sí, tampoco veía mal el libertinaje y la gente que experimentaba la sexualidad de forma libre, etcétera, porque ya te digo, no lo veía el tabú, o sea, no veía el sexo como un tabú. Sí que creía en el control de estos impulsos, en la represión de estos impulsos para poder pues tener un equilibrio y poder reservar esa energía que se invierte en el sexo en otras cosas para poder dedicárselas a otras. Pero salvo eso, ya ahí que la gente hiciese lo que quisiera. Ahora, ¿qué hizo él con la sexualidad? En plan, ¿por qué fue tan importante para todo el tema de la sexualidad? Él sacó la sexualidad del campo de la biología, de la genitalidad, de la procreación, y lo llevó a otro contexto totalmente distinto. Lo llevó al contexto de un marco más explicativo para poder ayudarnos a entender ciertas cosas, se sustenten o no. Su intención era esa, explicar patologías, neurosis a través de esta vía, a través de la sexualidad. ¿Qué otra cosa hizo entonces? Se creía por esa época, donde había mucho tabú, que el sexo se daba a partir de la pubertad. Pues él dijo, no, la sexualidad empieza en el desarrollo infantil, o sea, desde que somos bien pequeños, y yo creo que por cosas que se han vivido desde la infancia, a día de hoy los adultos tenemos problemas o pues hay gente que está más loca que etcétera, ¿no? Hay gente que no es normativa, por así decirlo. Él ve a alguien neurótico a una persona que no se ha desarrollado plenamente, que equivale a persona que ha vivido abusos en la infancia, persona que ha tenido problemas en la infancia con respecto a esto. Entonces él ve que los problemas que han podido haber relacionados con la sexualidad han podido manifestarse en un futuro en problemas de este grado y pues por lo tanto no estar bien desarrollados y tener pues una alta neurosis y altos problemas. Entonces, a través de la sexualidad pretende explicar todo esto y da, por tanto, otro concepto totalmente distinto a lo que teníamos entendido de esta. Y es por ello que hizo una gran aportación. ¿Se sustente o no? Porque él hizo varias cosas. Vamos, por ejemplo, con la teoría de la seducción. ¿Qué es esto? Y aparte que el nombre es bastante vago y pues, en fin, yo seducción lo llamaría de otra forma. Pero bueno, la teoría de la seducción fue de lo primerito que hizo. Él hacía estudios vagos, realmente él era más de observación y estudios de caso. O sea, el psicoanálisis, más adelante hablaremos de esto, pero no es una ciencia como tal, porque no se refuta, no se confirma, ¿no? O sea, los estudios que ha hecho Freud es a base de observación, a base de relaciones, etc. Pero él, por ejemplo, tuvo a varios pacientes, a mujeres que sufrían de histeria y pudo ver una relación de que en el pasado estas sufrieron abusos y sufrieron seducciones de sus progenitores. Entonces dijo, vale, la teoría de la seducción me dice que podemos desarrollar
patologías en el futuro por abusos en la infancia. Esto, bueno, en cierto modo se puede coger y se puede extrapolar a otras cosas, y sí que es verdad que, pues, por ciertas cosas que suceden en la infancia, en plan violencias, abusos sexuales, a mucha gente le ha pasado esto. En el futuro desarrollan ansiedad, trastornos de personalidad, para escapar de todo eso, para reprimir, para olvidarse. O sea, esto sí que se puede coger esta parte base de Freud y llevarla a esto. Lo que no se confirma del todo es esta teoría, que hasta él la denegó, porque dijo, vale, no, en plan, no es 100% así siempre que de un abuso ya se vaya a dar una neurosis, que él era lo que decía y recalcaba. Más adelante, ¿no? Estudió, por ejemplo, con mujeres con histeria. Más adelante se dio cuenta de que no siempre se daba así y creó la teoría fantasma. Esta teoría fantasma esta teoría fantasma lleva a crear el concepto de la fantasía en el psicoanálisis, que es súper importante. El psicoanálisis se basa en el inconsciente, en todo lo que es la mente y lo que no es consciente, lo que no llegamos a pensar de verdad. En fin, que la fantasía va relacionado con el inconsciente. Y en la fantasía pese a que sean cosas inventadas, es tan palpable y tan real como la realidad. Entonces dijo, vale, para ubicarnos, por si acaso se me ha ido el hilo. Dijo que no a la teoría de la seducción porque se basaba en cosas reales. Entonces dijo, no todos los progenitores, no todas las personas hacen esas cosas, y aún así sigue habiendo gente neurótica y con patologías. ¿Cómo puedo seguir explicando esto? Si tampoco esas personas que manifiestan esta neurosis dicen la verdad como tal, pero tampoco voy a desmentir que no estén diciendo la verdad. Es su verdad. Pues de ahí dijo, vale, la gente crea una fantasía, crea una idea en su cabeza igual de real que la propia realidad, porque esta es capaz de crear una patología igual. De ahí que acuña el término de fantasía para explicar estas cosas, que según lo que tú creas, igual puedes crear una neurosis a futuro y se puede manifestar en posibles problemas a futuro. O sea, es igual de válido que una realidad. Cuando hablo de neurosis no sé si tenéis en cuenta este término, lo ubicáis bien. La neurosis es simplemente alteraciones del sistema nervioso, alteraciones emocionales que te hacen como más vulnerable a padecer X trastornos, ¿no? En plan, el neuroticismo, por ejemplo, viene de ahí, es un rasgo de la personalidad. Hay gente más neurótica que otra y es simplemente esa vulnerabilidad que tienes a padecer pues X trastornos. En este caso, la neurosis en aquella época se basaba en probabilidad de sufrir fobias, histerias y obsesión. Entonces, para que ubiquéis un poco la palabra neurosis, en cuanto a que Freud usaba mucho esta palabra, de que al final la gente no bien desarrollada o con problemas en la infancia padecía al final neurosis. Entonces, después, más adelante, después de todo el tema de la teoría de fantasma, que a raíz de tú pensar que habías sido seducida o tú pensar o haber sufrido algo y a nivel cognitivo darle vueltas y pensar esto X, puedes padecer algo así en un futuro, una neurosis. Luego le surgió el complejo de Edipo y dijo, ostras, vaya fumada se me ha venido a la cabeza, os cuento. A ver cómo os explico esto. El complejo de Edipo es una de sus bases y una de las bases del psicoanálisis. Es súper mega importante. Y esta simplemente, a día de hoy, no se sostiene de la misma forma que la sostuvo Freud, porque es demasiado sexual la forma en la que lo mira. Pero bueno, podríamos decir que el complejo de Edipo es tener deseos hacia tu progenitora, hacia tu madre, y deseos de y sentimientos de rivalidad hacia tu padre. Él veía esto como un antes y un después en el desarrollo psicosexual del niño. Esto se da sobre los 3 años hasta los 6, de 2 a 3, entre los 2 y 3 años hasta los 5 y 6 años. Lo ve como un antes y un después. Pues nosotros cuando nacemos tenemos una dependencia inevitable a la madre, y de ahí él dice, vale, esta dependencia me crea un sentimiento también de deseo, de apego, de atracción, y él lo veía hasta erótico. Él afirmaba que el primer acto sexual que teníamos nosotros en la infancia era el acto de mamar la teta, por ejemplo, sin ir más lejos. Eso lo veía él como un acto erótico. Entonces, de esta dependencia con la que nacemos, nace lo erótico. De ahí que en un principio sintamos esos deseos por la madre, no se pueden ver resueltos y sintamos esa rivalidad, esa frustración hacia el padre, hacia nuestro progenitor del sexo contrario. Y pues nos dé rabia que verlos a ellos dos juntos, nos enfada y hasta se puede provocar respuestas de odio hacia él. Él hizo un poco de autoanálisis y dijo, es que esto a mí en el
en el pasado me pasó. Y dijo, pues lo extrapolo y creo un complejo y digo, venga, pues existe esto en todos los niños. A día de hoy no se demuestra con ese ojo tan sexual, sino que más bien pues podemos afirmar que sí, que obviamente pues tenemos una atracción mayor hacia la madre porque es nuestro primer vínculo, nuestro primer apego, pero es más en un sentido orgulloso, niño que quiere estar con su madre y no quiere ver a su madre con nadie más. Pero este hombre lo llevaba mucho más por el camino sexual. Entonces, el complejo de Edipo lleva unas etapas y una vez se resuelve este complejo es como el niño ha madurado y ya está preparado para entender la sociedad. ¿Cómo? El complejo se resuelve entendiendo que no vas a estar con tu madre, tú tienes que tirar para personas de afuera, tienes que tirar esa atracción hacia afuera y tienes que aceptar y tienes que asemejarte a tu padre. Es como que así se resuelve el conflicto. De la rivalidad pasas a la identidad con tu padre, a ver a tu padre como a un igual a ti. Entonces, este complejo se asienta sobre la ley sobre una ley patriarcal. Estábamos en una época en la que el hombre tenía la máxima autoridad. Como se asienta sobre esta ley, afirma Freud, que tenía el niño que parecerse al padre, que ver en el padre una figura de autoridad, porque esa figura de autoridad simboliza también las figuras de autoridad de afuera, que la cultura luego le va a presentar. Entonces es como que es una etapa del niño en la que su desarrollo se va dando, va increciendo, el niño va entendiendo que no tiene que ver al padre como un rival, sino al padre como a un igual, como una figura de autoridad y de referencia. Entonces, bueno, es un poco machista, por así decirlo, pero hay que entenderlo en el contexto de su época, no tiene más. Luego, se supera este complejo cuando ya dejas de ver a la madre como un objeto sexual o como un deseo y ya pasas a poder tirar los deseos para afuera, por así decirlo. Pero es que luego hay una extensión, por así decirlo, como si fuese un videojuego, que es la envidia del pene. Y dirás tú, la envidia del pene, pero por parte de la niña. Bueno, os explico esta pedazo de fumada. La envidia del pene no tiene otra cosa que la niña empieza cuando crece a no verse igual que el niño. Dice, ¿qué me ha pasado? Porque yo no tengo esta extensión, o sea, este pene. Se cree que la han castrado, se cree que la han mutilado y en sus adentros más inconscientes, desea la obtención de ese pene. ¿Dónde ve esa solución? En el padre. Y de ahí empieza a experimentar ese deseo y atracción por el padre. Y bueno, pues ahí empieza un poco a aparecer el complejo de Edipo y es por lo cual Freud dice, por eso de mayores las niñas quieren sentir su pene adentro, por eso quieren tener algo adentro y por eso van más vinculadas, van más relacionadas al tener el bebé dentro, a querer tener relaciones y al querer tener un hijo. Y por eso también, pues bla, bla, bla. Es como que todo lo que pasa luego en la pubertad y cuando ya eres adulto, él lo explica mediante cosas del pasado, cosas que pasaba. Pues, ¿por qué las niñas entonces tienen el deseo de querer tener un pene adentro? Ah, pues puede ser porque se viesen mutiladas en un pasado por no tener pene y tienen ese deseo que quieren satisfacer, ese deseo de querer tener un pene adentro. Bueno, pues para que veáis la movida, no sé si se ha explicado, si se ha entendido más o menos. Luego, más cositas del hombre este. Él plantea unas etapas que, bueno, la psicología sí que las acoge, porque, pues, a ver, en un sentido sexual no tanto las acoge, pero en un sentido más vital, sí. Y para él están las 3 etapas clave: la oral, la anal y la fálica. Yo no lo sabía, yo me quedé loca porque es demasiado sexualizado. Ya te digo que la psicología sí que recoge, pues, que al principio, en los primeros años de vida, el niño experimente a través de lo oral, chupa, bebe con la boca, se chupa los dedos, coge cosas y se las lleva a la boca. Es normal experimentar el mundo a través de la boca, pero claro, Freud pues le da el tono sexual y dice, no, pero siente el placer y la satisfacción a través de la boca. Y ya lo que decía, lo de la teta. El mamar de la teta ya es el primer acto sexual que el bebé hace. Luego vamos al anal, que es una fase simplemente de, bueno, por lo que tengo entendido, la verdad, os soy sincera, no lo he entendido muy bien, pero en pocas palabras es que por el control de los esfínteres se da como un grado de satisfacción. Vamos, que es una parte más del desarrollo. Otro grado de control más que vamos añadiendo al repertorio de conductas que, pues eso, vamos adquiriendo. Y luego viene la fálica, que es aquí ya un poco complejo de Edipo, cuando empezamos a sentir curiosidad por nuestros genitales, experimentar y tener todos estos pensamientos que Freud decía. Luego ya la psicología dice, vale, luego hay un periodo un poco más de parón, donde no se hace nada con respecto a y luego ya llegaría la pubertad, donde vuelve lo genital de nuevo, y es ahí cuando tenemos ya la curiosidad y experimentamos y bla, bla, bla. Pues esto sí, como dato de las etapas que él tenía como que repercutían un poco en el desarrollo de la personalidad.
no sé si lo he dicho antes, de hecho, que ya no solo ve la sexualidad como una explicación de patologías y posibles neurosis en un futuro, sino también es tan importante porque es parte del desarrollo de la personalidad también, que esto es un dato importante que decir. Luego, ya por último, ¿por qué realmente todo esta mierda, o sea, por qué no nos vale? No quería decir mierda. ¿Por qué no nos vale? No hay realmente evidencias científicas que respalden todo esto. O sea, al final el psicoanálisis mola mucho como escuela, como teoría, pero es una pseudociencia. Es que él hacía estudios de caso y estudios de observación y planteó una hipótesis irrefutable. Él no tenía otro camino que no fuese ese. Y la primera cosa que hay que tener en cuenta a la hora de la clínica, o sea, a la hora de la científica, es poder refutar las hipótesis. La ciencia avanza y cambia constantemente y lo que hoy se dice, mañana no. Y este hombre planteó una cosa y no se movió de ahí. Entonces, simplemente no sería ciencia porque no se puede ni refutar. Luego, son más bien constructos teóricos sacados de investigaciones que ha hecho, donde ha relacionado estas cosas y otras, pero no dejan de ser planteamientos de su cabeza que en ningún momento se demuestran de verdad. No deja de ser algo que no tiene respaldo científico ni empírico. Entonces, bueno, pues sirve de base para muchas otras cosas que han venido después, pero realmente hay que cogerlo mucho con pinzas. A mí me gusta, me interesa, es interesante de leer, pero no tiene ningún respaldo científico. No podemos confirmar que realmente esos deseos y esa atracción hacia la madre que sintiésemos en un pasado fuese por algo más erótico, cuando realmente puede ser por un vínculo de apego muy fuerte y poco más. De hecho, la que estuvo en contra total de este hombre fue Karen Horney, que bueno, lo plantaba de machista y de un pensamiento bastante ligado al sistema patriarcal, etcétera, donde decía, no, las niñas no tienen envidia del pene, sino que las niñas con el tiempo se dan cuenta de que los hombres están teniendo más derechos y por eso se sienten así y sienten esa envidia, pero no viene del pene, sino vienen de que ven que el pene les está dando toda esa autoridad y todos esos derechos que ellas no están teniendo. En fin, esta mujer como que sí que refutó a Freud y no estaba tan de acuerdo y bueno, hubieron varios planteamientos en contra y obviamente la psicología de hoy en día coge algunas cositas pero no toda la teoría tan sexual como lo hizo él en su día. Entonces nada, nos quedamos con que fue un gran influyente, obviamente nos hizo ver que la sexualidad se podía desarrollar desde edades tempranas y nos quedamos con estas grandes teorías a leer que nos deja, pero no tiene mucho más. Es importante entender también que la sexualidad empieza desde muy pronto y que perjudica en futuras patologías, eso sí que es verdad, pero desde otra base, no desde la base tan criminal de abusos, es igual a neurosis. O sea, todo esto entendiendo desde un marco más integrador, teniendo más en cuenta contextos, personalidades y muchos otros casos que se tienen que tener en cuenta para de verdad ver por qué se han desarrollado X patologías y no porque haya sido por un simple abuso o una simple seducción en la infancia, como decía. Y entre estas otras muchas cosas más, que en fin, nos quedamos con lo bueno, que nos dio un sentido amplio de la sexualidad, pero poquito más, no nos quedemos con mucho más. Y esto es todo por hoy, espero que lo hayáis entendido, porque la verdad que esto tiene mucha tralla a nivel... no sé, es muy complicado, pero bueno, que yo esté aquí para divulgar toda la información que pueda y espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo, chao.